buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia Principios de la Administración con la profesora Cintia Padilla Rosario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la organización. Es importante resaltar que la organización es un sistema definido para conseguir ciertos objetivos. Yo soy Aura Vargas y voy a comenzar hablando acerca del proceso de la organización. El proceso de organización consiste en dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. Dentro del proceso de organización existen distintas etapas o decisiones que se dividen en las siguientes: analizar los objetivos y el trabajo a realizar, dividir el trabajo de acuerdo con los criterios más apropiados para alcanzar los objetivos, definir las responsabilidades de la realización de trabajo. De paso también está definir los niveles de autoridad, que van muy de la mano con la definición de las responsabilidades, puesto que una autoridad también conlleva un cargo y esto es un tipo de responsabilidad. Y por último estaría el diseño de la estructura organizacional, que es este último de aquí que podemos ver. Voy a comenzar hablando del primero de todas esas etapas, que es la división del trabajo. Este es el proceso por medio del cual una tarea se divide en partes, cada una de las cuales se atribuyen a una persona o a un grupo de personas. Esta permite a las organizaciones lograr objetivos complejos. Aquí podemos ver un ejemplo. Digamos que nuestra maestra, Cintia Padilla, nos asigna una investigación acerca de los modelos de administración en cinco empresas diferentes. Los grupos se dividen en 5 personas y bueno, vamos a pasar a dividir esta asignación. Digamos que este grupo dividió el trabajo que tienen que hacer en 3 partes. El primero es la investigación de campo. La segunda es la investigación bibliográfica. Y por último está la redacción del informe y lo que vendría siendo parte del diseño gráfico que se pondría en el informe. Asimismo, se dividen las diferentes empresas. Un trabajo general en distintas funciones. Dentro de las empresas, a los distintos bloques de trabajo se les denomina como departamento. Aquí podemos ver la definición de responsabilidades que es otra etapa con mucha importancia dentro de las etapas o decisiones dentro del proceso de la administración. Las responsabilidades son obligaciones o deberes de las personas para realizar tareas o actividades. Al conjunto de tareas, las cuales se les responsabiliza a una persona, se llama cargo. Y normalmente un departamento es un conjunto de cargos. Es importante resaltar que en las empresas pequeñas un departamento puede responder a un solo cargo. Y un cargo es la menor unidad de trabajo de una organización y consiste en el conjunto de tareas o responsabilidades que debe desempeñar una persona que ocuparía ese cargo. Hay cargos integrados por un solo ocupante, como por ejemplo dentro de una empresa sería el cargo del presidente, lo ocupa una sola persona. Hay otros cargos que son ocupados por pequeñas personas, o sea, tienen números muy pequeños de integrantes, como por ejemplo las secretarias, los analistas. También hay otros cargos que necesitan un número mayor de integrantes, como por ejemplo los profesores, los auxiliares y los editores. Aquí vamos a continuar con el ejemplo que les había planteado de el proyecto de trabajo que nos habría dejado la profesora Cintia Padilla. Ya en la parte anterior yo les hablé de los distintos trabajos que
bueno, aquí en esta parte decía que la primera asignación era el trabajo de campo, la segunda asignación era el trabajo bibliográfico y el trabajo final vendría siendo la redacción. Entonces, el trabajo de campo es tomado aquí en este caso por tres participantes del grupo. Tres participantes del grupo realizaron la investigación de campo. Un participante del grupo se tomó la responsabilidad de la parte de la bibliografía y otra persona se encargó de redactar ya finalmente ese trabajo. Asimismo surge con las empresas. Cada función se divide en diferentes cargos y ya la parte de las responsabilidades es cuando las personas toman ese cargo, poseen ese cargo. Luego viene lo que es la definición de la autoridad, que no me canso de mencionar, que va muchísimo de la mano también con la definición de las responsabilidades, puesto que la autoridad es también un cargo y conlleva su responsabilidad, muchas veces hasta de mayor imponencia. Además de dividir el trabajo del proceso de organizar, implica atribuir autoridades a las personas o a las unidades de trabajo. La atribución de la autoridad implica dos conceptos fundamentales del proceso de organización, que son la jerarquía y la amplitud de control. Aquí nuevamente retomando el ejemplo con el cual comencé, podemos explicar la jerarquía y la amplitud de control. Y para esto debo decir que la autoridad se divide verticalmente en niveles. Las personas que se encuentran en determinado nivel tienen autoridad sobre las que están en un nivel inferior. En cualquier nivel, las personas tienen sus distintas responsabilidades y rinden cuenta a quienes están arriba de ellas, o se reportan al menos con ellas. Esto quiere decir que no porque una persona tenga dentro de una empresa un nivel más alto que yo, no va a realizar su trabajo, sino que esa persona, digamos que yo soy secretaria, tengo un gerente y yo tengo que rendirle cuentas a ese gerente, bueno, pues ese gerente además tiene una persona por encima de mí, o sea, tiene que realizar su trabajo a pesar de todo y tiene que rendirle cuenta a esa persona de más arriba. A eso es que esto se refiere. Entonces dice que en cualquier nivel las personas tienen sus distintas responsabilidades. A esa disposición de la autoridad de niveles se le llama jerarquía o cadena de mando. A la cadena de niveles se le conoce como un número de escalones jerárquicos, puesto a que pueden haber también, por ejemplo, dentro del gerente, el presidente, y ya el presidente estaría por encima de ese gerente. A ese escalonato que viene desde abajo se le llama así, escalones jerárquicos. Por otra parte, la amplitud del control, que viene siendo la otra parte de la definición de la autoridad, es el número de personas que integran el equipo de un gerente sobre las cuales tiene autoridad o las que supervisa. Aquí retomando nuevamente el ejemplo que, que yo planteé desde el principio, donde podemos ver el condicionador del proyecto de investigación, que es quien está organizando y llevando a cabo cómo se implementan los demás trabajos. Luego viene los investigadores de campo, los investigadores bibliográficos y los artistas y redactores que vendrían por debajo del condicionador del proyecto. Y esos cuando cumplen sus funciones al final tienen que dar cuenta al condicionador del proyecto porque es quien está organizando todo. Entonces, a este escalonato de que estos de aquí que están realizando una función están por debajo del condicionador del proyecto, entonces se le llama jerarquía.
Ahora bien, a la amplitud del control se le llamaría al número de integrantes que tiene este grupo. Por ejemplo, digamos, comparemos el condicionador con un gerente en este caso y comparemos a los demás, a los demás integrantes que están realizando una función determinada con un conjunto de personas que pertenecen al equipo de el gerente. El número de personas que, bueno, en este caso quienes hicieron la investigación de campo fueron tres. Aquí quien hizo la investigación bibliográfica fue una persona y por último quien redactó fue otra persona. Esa cantidad de personas vendría siendo tomada como la amplitud de control. Aquí les muestro algunos ejemplos, tanto de las jerarquías como la amplitud de control, pero ya dentro de una empresa. Aquí podemos ver la jerarquía que tanto les expliqué. Aquí arriba está el presidente, más debajo le siguen los directores, más debajo le siguen los gerentes y ya por debajo de los gerentes están los supervisores de primera línea y por otra parte los equipos autodirigidos. La jerarquía de gerentes de muchas organizaciones se divide así en tres niveles. Por otra parte podemos ver lo que es la amplitud de control. Por ejemplo, el número de personas que conlleva un equipo. Digamos que arriba está el director o presidente. Por debajo, entonces están los gerentes. Pero por debajo del gerente, el número de personas que pertenece a ese equipo. Entonces, eso ahí es donde se refiere a la amplitud de control. Ya por último, pero no menos importante, vamos a hablar del diseño de la estructura organizacional o organigrama, que vendría siendo la última etapa, pero además es muy importante. Esta última fase es el resultado de las decisiones sobre la división del trabajo y la atribución de la autoridad y de responsabilidades a personas y unidades de trabajo. Es también un mecanismo de coordinación de los individuos y dichas unidades. Además, la estructura organizacional está representada por una gráfica conocida como organigrama. Este ejemplo de aquí es lo que nosotros tanto podemos ver como un organigrama. Si se fijan en los demás ejemplos anteriores que yo le estuve explicando, estuve poniendo diferentes organigramas. Entonces, aquí es donde se representan ya los diferentes cargos que tienen ya unas responsabilidades y tienen un trabajo en específico asignado. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido mi exposición de mi parte. Ahora lo dejo con mi siguiente compañero que va a seguir hablando acerca de la estructura organizacional.